Vale. Y bueno, ahora mis oyentes, comenzamos el día de hoy con nuestro programa El Rincón del Inge. Como invitados especiales tenemos a lo que es Brian Alexis Hernández Aguilar. Preséntese. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy el ingeniero Brian Alexis y pues muchas gracias por la invitación. Claro, mucho gusto, bienvenido. Y sin más, siguiente tenemos como invitado Oscar Gustavo Mendoza Balboa. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Soy el ingeniero Oscar y vamos a ver un poquito de estadística. Claro, así debe ser, como siempre. Adrián Quintana Domínguez, ¿cómo no? Hola, ¿qué tal? Soy el ingeniero Adrián y me da mucho gusto estar con todos ustedes. Bueno, y como nuestra última invitada tenemos a Carla Paola Pérez López. Bienvenida. Hola, soy la ingeniera Carla Paola. Gracias por la invitación. Ok, claro. Pues mucho gusto, espero que hayan tenido un buen día. Gracias por haber venido a mi programa. Vamos a empezar hablando un poco sobre la estadística para que nuestros jóvenes oyentes, ingenieros, sepan un poco más de este conocimiento que tenemos, ¿no? El otro día estuve leyendo un poco, para informarme del tema, lo que es la distribución binomial, que, bueno, lo que leí habla acerca de que es una distribución de probabilidad discreta, que nos dice que el porcentaje que se obtiene en la probabilidad es un resultado entre todos posibles a realizar un número de n pruebas, ¿no? Tengo entendido que estas n pruebas dependen de la repetición del experimento en cual, ¿no? En cuestión de hacer. Donde más o menos tenemos las probabilidades de que éxito y fracaso, ¿no? De que comentaba ahí un ejemplo, que dependiendo del número de resultados posibles que tengan éxitos, se compara con los posibles fracasos que tengamos en el experimento. Y claro, estas van variando de cuántas veces vamos haciendo. El clásico, ¿no? De lanzar una moneda o saber el número de que nos va a dar un dado, ¿no? Son pequeños ejemplos. Pero yo les traigo un ejemplo, ¿no? Donde supongamos que vamos ahí en la calle, ¿no? Con prisa a nuestro trabajo o, no sé, a una situación importante que tenemos que ir. Y tenemos que tomar un taxi. Si queremos calcular la probabilidad de que el próximo taxi que pase esté libre o esté ocupado, como es un día, digamos que el evento ocurre cuando está lloviendo, ¿no? Entonces la mayoría de los taxis van a estar ocupados, ¿no? Porque ¿quién quiera mojarse? Entonces, supongamos que destinamos que un taxi esté libre con un porcentaje del 15%, o sea, un punto 15, ¿no? Si decimos que el éxito que pase de este taxi que esté libre, al ser ocupado, pues así que al compararlo con las posibilidades de fracaso, tendríamos que, como uno va a ser el 100% y el 15% es que esté ocupado, le daríamos la resta, ¿no? Y tendríamos que el porcentaje de que el taxi esté ocupado sería del 85%, entonces sería un día muy difícil para cada uno, ¿no? Y este es un pequeño ejemplo que se puede utilizar en la vida cotidiana. Quizás no nos estemos preguntando cómo calcular la probabilidad de que pase el taxi ocupado, ¿no? Pero para otros casos un poco más científicos o para los jóvenes de programación, creo que este sería muy útil a la hora de saber cuántas veces puede pasar un evento con diferentes variables que jueguen en ese entorno, ¿no? Pero bueno, dando esta pequeña introducción como plática, quiero que alguno de ustedes, de mis invitados, expertos, ingenieros, nos hablen lo que es este pequeño tema que igual tengo aquí en mi lista. Habla acerca de otra distribución, la distribución de hipergeometría, hipergeométrica. No sé si quién me puede hablar, ingeniero Alexis. Sí, mira, la distribución hipergeométrica es una distribución discreta que modela el número de eventos en una muestra de tamaño fijo cuando conocemos el número total de elementos en una población. Esto quiere decir que la población es finita. Cada elemento de la muestra puede tener dos resultados. Es un evento
o un no evento, o sea que puede suceder o no. Las muestras no tienen reemplazo, por lo que si tomamos un elemento de esta muestra ya no lo podemos volver a elegir, y por lo tanto pues la probabilidad de que un elemento sea seleccionado de esta muestra aumenta su probabilidad. Una utilidad de la distribución hipergeométrica es útil en todos aquellos casos en los que se extraen muestras donde se realicen experimentos repetidos sin devolución del elemento. ¿Algún En la ejemplo que nos vida... pueda dar? ¿Mande? ¿Algún ejemplo que nos pueda dar acerca de esos casos? Pues un ejemplo podría ser en las empresas donde hay grandes aplicaciones en el control de calidad para procesos experimentales, donde ya no es posible devolver un elemento que se ha tomado. Por ejemplo, si queremos saber la probabilidad de obtener X éxitos de una muestra, debemos aplicar su fórmula, que sería la combinación de la cantidad de éxitos en la población Ajá. y el número de éxitos. Después restamos el tamaño de la población menos la cantidad de éxitos en la población. Después tamaño de la muestra menos la cantidad de éxitos. Estos dos resultados se les aplica la fórmula de la combinación y se multiplican. Después, al resultado de esto se divide entre la combinación del tamaño de la población y el tamaño de la muestra, y así obtendríamos la probabilidad de obtener X éxitos de una muestra. Ya es muy interesante, y como dice ese ejemplo de control de calidad, creo que todas las grandes empresas tienen esa parte, ¿no? Donde pues no pueden regresar un producto o sacar un producto con una calidad deficiente, porque sería muy mal visto para la empresa, ¿no? Pero bueno, gracias por comentarnos, ingeniero Alexis. Igual tengo entendido que el ingeniero Gustavo es un experto con la distribución de Poisson. ¿Nos puede comentar acerca de algo? Como qué es, funciones. Creo que sí, yo les explico lo de la distribución de Poisson. Bueno, en sí la distribución de Poisson es una forma límite de la distribución binominal que surge cuando se observa un evento raro después de un número grande de repeticiones. Eso en sí es la distribución de Poisson. Ahora, ¿para qué nos puede servir esta? Esta nos puede servir porque es muy utilizada para situaciones donde los sucesos son impredecibles o de ocurrencia aleatoria. Por ejemplo, el número de errores de ortografía que uno comete al escribir una única página, también el número de llamadas telefónicas en una central telefónica por minuto, el número de servidores web accedidos por minuto, entre otros. Esta la podemos usar muy fácilmente usando la fórmula. Se dice que X sigue una distribución de posición de parámetro mu y que se obtiene del producto n por p, que se representa con la siguiente notación, la que aparece aquí en pantalla. En sí eso sería la distribución de Poisson, es una distribución que mide mediante eventos aleatorios o eventos que tengan un número muy grande de repeticiones, y nos puede servir para estos sucesos, como ya explicamos, por ejemplo, el número de errores de ortografía. Bueno, les recuerdo que estamos en un pequeño podcast, no podemos enseñarles, ¿no? Pero ahí nuestros jóvenes oyentes podrán saber, ¿no? Investigar esa pequeña fórmula. Pero coménteme alguna aplicación o manera de utilizar esta distribución, ¿no? Creo que todos tienen su forma de aplicación en la vida cotidiana. Sí, como te explico, como puede ser utilizado en eventos raros o eventos de grandes repeticiones, por ejemplo. ¿Eventos raros a qué se refiere? O sea que, bueno, te explico con el ejemplo. Ok, claro. Por ejemplo, cuando tú escribes muchas letras o muchas palabras, puede que tengas errores a la hora de escribir. Es que escribas una letra o que se te vaya un acento. Entonces esto es lo que mide. Como es un evento aleatorio, la distribución de Poisson puede llegar a ser una medición de cuántos errores puedes tener, ya sea ortográficos o de que escribas mal una letra o donde no iba. Ya, entonces va analizando poco a poco esos errores que hacemos durante el experimento, ¿no? En el camino. Así es. Oh, ya veo. No, pues eso puede ser muy interesante. Bueno, comentamos que, bueno, tengo entendido que
Inge Adrián hizo un artículo, ¿no? Hablando sobre la distribución normal ahí que se publicó en esta revista. Se me fue el nombre, pero es un poquito conocida esta revista. En el artículo habla sobre la distribución normal. ¿Qué nos puede comentar ahorita una pequeña exclusiva hablando de su artículo? Claro que sí, la distribución normal se le llama así por el famoso matemático que la usaba en sus trabajos de astronomía. Lo recordamos porque igual en materias como álgebra lineal se ve, y es el famoso Gauss. De hecho, también la distribución se le conoce como campana de Gauss por su forma de la función. Bueno, aunque eso no quiere decir que Gauss fue el que la descubrió, porque muchos años atrás ya se usaba y se aplicaba en muchos ámbitos de la vida cotidiana. Pero bueno, ¿en qué consiste esa Digamos distribución? que él fue el pionero, ¿no? El Sí, que lo formalizó. digamos que él fue el que la aplicó más en trabajos más relevantes. Ya. Bueno, Continúa. Por una eh, introducción. ujú, esta distribución es un tipo de probabilidad continua. Si ya bien comentábamos eh, en temas anteriores, una variable continua es aquella que tiene infinitas posibilidades y se representa mediante una gráfica en forma de campana, la cual describe de forma aproximada de muchos fenómenos que ocurren en la naturaleza, por ejemplo, también la industria o la investigación. Y Gauss la aplicaba para sus trabajos de meteorología. Voy a explicar un poco acerca de los parámetros que componen esta gráfica, porque a menudo se nos hace muy difícil entender muchas palabras teóricas, pero si lo aplicamos en la vida real, pues se nos hace un poquito más fácil. Sus Sí. parámetros son la media, el promedio, como también lo conocen otras personas, que es sumar todos los valores que tenemos y dividirlos por el número de valores. También se le conoce como la esperanza. Y el desvío estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza de la variable aleatoria. En principio supondremos que para cada problema que nos asignen, estos parámetros ya los vamos a conocer y a través de investigaciones que hemos hecho antes. Pero bueno, una pregunta que es muy importante es cómo se utiliza esto para calcular probabilidades. Bueno, esto va a ser un poquito confuso, pero ahorita lo voy a explicar. Adelante. La curva de cualquier distribución continua de probabilidad o función de densidad está construida de tal modo que el área bajo la curva, limitada por 2 puntos cualquiera, es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria, por ejemplo x, asuma un valor entre x igual al primer punto que asignamos o x al segundo punto que asignamos. Esto es como una acotación de dos puntos. A y B es la integral definida entre estos valores de la función de densidad. O sea que para que un suceso ocurra, debe ser ese espacio entre esos 2 puntos. En pocas palabras. Ya. No, pues algo interesante, ¿no? Creo que conocer estas pequeñas, como digo, meteorología, comentó, ¿no? Lo aplicó mucho la meteorología. Sí. En la meteorología y también en la vida cotidiana. Les voy a dar un ejemplo. Es muy sencillo. Adelante, ¿no? Suele ser algo difícil entender mucha explicación, mucha teoría, pero es fácil cuando lo aplicamos. Y hay un ejemplo mucho en la vida cotidiana, porque sé que los que nos escuchan son gamers, escuchan el videojuego y tienen consolas de Xbox. Bueno, pues cada control usa pilas, usa baterías. O algunos no, algunos lo cargan por vía inalámbrica, pero casi la mayoría usa pilas. Y si nos damos cuenta, esas pilas tienen en su etiqueta, en sus especificaciones, la duración máxima que puede durar de forma continua. Algunos dicen que son de 12 horas, pero a muchas personas, ¿cómo pueden comprobar que realmente dura 12 horas continuas? Bueno, la media es de 10 horas y tiene una desviación estándar de 2. La media, porque eso es de 10 horas, porque la mayoría de las personas que lo usa
les ha durado 10 horas de forma continua. Un estándar, ¿no? Es un estándar. Y es que ninguna de las piedras va a durar lo mismo porque todas van a ser diferentes. No existe ¿cómo te diré? Una forma que todo esté de manera Sí, equitativa, exactamente, ¿no? todo tiene Tiene sus debe variaciones. Sí, una variación. va quedando, Pero, creo que este pequeño ejemplo queda muy claro, ¿no? ajá, ¿Verdad? y si queremos calcular cuál es la probabilidad de que esta pila dure más de 12 horas, entonces tenemos que aplicar que un evento, o sea, que un evento X sea mayor que 12, y con estos dos valores que ya tenemos, que es la media y la variancia estándar, simplemente lo aplicamos a la fórmula y obtenemos la probabilidad. Ok. Y sería todo. No, muy interesante. Bueno, mi estimada Carla, tengo entendido que el año pasado fue dominada a un premio por su investigación y ampliación sobre el tema de distribución TED-Student. ¿Está bien pronunciado TED-Student? Sí, TED Sí, Student. TED-Student. ¿Qué nos puede comentar acerca de su trabajo realizado? Pues bueno, la distribución de TED Student es una probabilidad que surge del problema de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeña. Aparece de manera natural al realizar la prueba TED Student para la determinación de las diferencias entre dos medidas muestrales y para la construcción del intervalo de confianza para la diferencia entre las medidas de dos poblaciones cuando se desconoce la desviación típica de una población y esta debe ser estimada a partir de los datos de una muestra. Los usos que se le da a la TED Student es de determinar el intervalo de confianza dentro del cual se puede estimar la media de una población a partir de muestras pequeñas. Otro uso es para utilizar, mejor dicho, para probar hipótesis cuando una investigación se basa en una muestra pequeña y también se utiliza para determinar si hay una diferencia significativa entre las medidas de dos grupos, es decir, que se utiliza cuando deseamos comparar dos medias. Para resolver un problema de TED Student, voy a mencionar algunos pasos. Como paso 1, planteamos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa plantea matemáticamente lo que queremos demostrar, en tanto que la hipótesis nula plantea exactamente lo contrario. Como paso 2, determina el nivel significancia en rango de aceptación de la hipótesis alternativa. Como paso 3, evidencia muestral, se calcula la media y la desviación estándar a partir de la muestra. Como paso 4, se aplica la distribución TED-Student para calcular la probabilidad de error por medio de la fórmula general presentada en pantalla. Y se contrasta con el valor T obtenido de la tabla correspondiente. Y como paso 5, en base a la evidencia disponible, se acepta o se rechaza la hipótesis alternativa. No, pues muchas gracias, pequeña, estimada invitada, ingeniera Carla. Espero que, bueno, para el siguiente sea ganadora de ese premio Nobel, ¿no? Bueno, tengo un par de temas extras. Creo que no somos tan expertos en esos temas, pero podremos comentar un poco, ¿no? Tengo entendido que existen otras par de distribuciones, lo que es la chicuadrada y la distribución F, sí, F si no me equivoco, la cual, bueno, como concepto dicen que es una distribución, la chicuadrada es una distribución continua, ahora pasamos de discreta a continua, que especifica por los grados de libertad y el parámetro de no centralidad. ¿Algún ingeniero que me pueda comentar un poco más acerca de estas distribuciones? Comenzando con la chicuadrada. Una pequeña aportación que guste. Sí, mira,
La utilidad de este tipo de distribución es que permite determinar si hay relación entre dos variables, es decir, que si hay o no dependencia estadística entre estas. Ya veo, una pequeña revisión. Algunas características que nos puedan aportar, definiciones, ejemplos. Sí, algunas características es la distribución, que la distribución chi cuadrada es asimétrica positiva. A medida que aumenta el tamaño de la muestra, la curva es menos asimétrica, aproximándose a una curva normal. Otra característica, para cada tamaño muestral, se tendrá una distribución chi cuadrada diferente. El parámetro se caracteriza a una distribución chi cuadrada, son sus grados de libertad n-1. Ya. También tengo entendido que esto se aplica a variables que describen cualidades, como por ejemplo el sexo, el estado civil, el grupo sanguíneo, el color de ojos y preferencias de diversos tipos. Ya, entonces vamos haciendo un pequeño registro, ¿no? De cierta Sí. población, podría decirse. Exactamente. ¿Algún ejemplo, ingeniero Quintana, que nos pueda aportar? Bueno, un ejemplo de ello es para estudiar la sujeción entre la práctica de alguna actividad física y por ejemplo, la depresión. Si hacemos una muestra de 100 personas y establecemos cuántas personas deportistas tienen depresión o cuántos deportistas no tienen, al resultado lo aplicamos a la fórmula y tenemos que calcular el percentil de la repartición de ambos grupos. Y digamos que el grado de libertad es igual a 1. Entonces se aplica la fórmula y el resultado es El que se da, ¿no? ese resultado, el mayor valor crítico. Ya veo. Tengo entendido que esto es mucho para gráficas, ¿no? Sí. Separada por su grado de libertad, ¿no? Así es. Bueno, y por última distribución que tengo aquí en mi pequeña lista, la distribución F. Igual tengo entendido que mi pequeña investigación que es una distribución continua de muestreo de las relaciones de dos variables aleatorias independientes. Pero esta va de la mano, ¿no? Con distribuciones de chi cuadrada. Si no me equivoco, ingenieros, expertos. Sí, bueno, en sí la distribución F es un modelo estadístico que se utiliza para estudiar la variancia de dos poblaciones independientes cada uno. También se usa principalmente en el análisis de varianza, una técnica desarrollada por el estadístico Ingves Fisher. Oh, por eso distribución F, ¿no? Sí, en honor al No, de estadístico Fisher. ¿no? Sí. Tiene sentido, ¿no? Así es. ¿Alguien más que quiera dar una pequeña aportación? Sí, mira, así como dice el ingeniero Oscar, pues se usa más frecuentemente para comparar varianzas de dos poblaciones que son independientes y siguen una distribución normal. Ajá. Ok. Muy... Ingeniero Quintana Pérez. Bueno, como para el manejo de la distribución F, podemos utilizar las fórmulas que se establecen para su cálculo, pero que al igual que otras distribuciones continuas de probabilidad que involucran funciones complicadas, el manejo de la distribución F se realiza también mediante software. Y bueno, ya estamos en una era tecnológica muy avanzada. Para hacerlo a mano es realmente un poquito más fácil, práctico, ¿no? poco práctico, así es. No necesariamente tenemos que hacerlo todo en software, pero sí tenemos que conocer las fórmulas que implica esto. Sí, Y un tener ejemplo de ello las bases de la teoría, ¿no? sí, la herramienta más popular es Excel, con los paquetes especializados Minitab, SPSS y R, por nombrar algunos, son los que nos pueden ayudar para encontrar la respuesta a estas distribuciones. Ok. Bueno, ya saben, jóvenes lectores, instales el Excel. Eso ya viene paquete de Office. Y bueno, por último, ingeniero Pérez, ¿algo que comentar ya para ir cerrando este pequeño programa?
Sí, quisiera comentar que la distribución F depende del número de grado de libertad que tiene la muestra. Esta característica de la distribución F también está presente en otras distribuciones como la distribución T y la distribución chi cuadrada. Otra característica de esta distribución F es el valor de la distribución F, que es nula, es decir, cero o positivo, no tiene valores negativos. Y la distribución F posee una leve inclinación hacia la derecha, por lo tanto se trata de una distribución que no es simétrica. Ya veo. No, pues, muchas gracias, ingenieros, por venir el día de hoy. Creo que quedó muy claro las aportaciones, ¿no?, que dimos hoy sobre distribuciones, ¿no? Distribuciones de probabilidad. Muchas gracias, ingeniero Alexis, Gustavo, Quintana, Carla Perles. Espero no haber aburrido a mis jóvenes oyentes ingenieros. Son siempre bienvenidos. Aquí está su programa, El Rincón del Inge. No sé si quieran despedirse, mandar saludos, aprovechando. Sí, muchas gracias por la invitación. Fue un gusto estar aquí con los compañeros ingenieros. Muchas gracias. Igual, gracias por la invitación. Fue un gusto estar aquí con todos. Y esperemos una próxima. Si tienen alguna otra duda, pues que se comente con el locutor. Claro, siempre. Aquí venimos a aprender. Y bueno, sin más que nada, no olviden sintonizarnos, ya saben, todos los sábados a las 12 de la tarde, hora México, aquí en su podcast famoso y humilde El Rincón del Inge. Muchas gracias, saludos, nos vemos el siguiente sábado.